Cuando hablamos de Grecia nos recordamos a grandes pensadores, templos majestuosos y una cultura que marcó el mundo. Pero, ¿cómo es que se formaban los ciudadanos en esta civilización? En este documental conoceremos cómo es que era la educación en la antigua Grecia y por qué se dice que sigue siendo una referencia hasta el día de hoy. En la antigua Grecia, la educación era muy importante, pero no era igual en todas las ciudades. Por ejemplo, en Esparta formaban guerreros fuertes y obedientes, mientras que en Atenas valoraban la filosofía y el arte. La educación griega no consistía solo en aprender a leer o a escribir. Era una formación integral del cuerpo, la mente y el alma. Desde pequeños los ciudadanos eran preparados para servir a sus polis, ya sea en la guerra, en la política o en la filosofía. Pero para entender esta educación primero hay que conocer su historia. Por ello nos preguntamos cómo era la antigua Grecia. Contexto histórico. Grecia no era un país unificado, sino un conjunto de ciudades-estado independientes llamadas polis. Cada polis tenía su propio gobierno, sus propias leyes y su ejército. Aunque eran diferentes, todas compartían una lengua, una religión y una cultura común que llamaron Helade, nombre con el que los griegos se identificaban a sí mismos como un solo pueblo. La historia de Grecia se divide en 4 grandes etapas: el periodo heroico, marcado por leyendas como la de Aquiles o Ulises; la época espartana, centrada en la formación militar y la obediencia; la época ateniense, donde floreció el arte, la filosofía y la democracia; y la etapa helenística, que llevó la cultura griega a muchas partes del mundo conocido. En Atenas la educación buscaba formar ciudadanos críticos y libres. En cambio en Esparta el objetivo era muy diferente. Aunque la política y la guerra eran muy importantes, la vida en Grecia también giraba en torno a la creatividad y el pensamiento. Allí nacieron las bases del arte, la filosofía y muchas ideas que usamos incluso hoy, como la democracia, la lógica y el debate. Educación y pensamiento en la antigua Grecia. Grecia fue la cuna de la filosofía y la democracia. Aquí surgieron grandes pensadores como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuyas ideas todavía son estudiadas hoy en las escuelas y universidades de todo el mundo. Ellos no solo reflexionaron sobre el conocimiento, sino también sobre la ética, la justicia y el propósito de la vida. Pero Grecia no solo destacó por su pensamiento filosófico, también brilló en la política, especialmente en el desarrollo de la democracia, una forma de gobierno en la que los ciudadanos podían participar activamente en las decisiones públicas. Este modelo nació en Atenas, cambió la historia y sentó las bases de muchas sociedades modernas. En este contexto, la educación era vista como una herramienta clave para formar ciudadanos completos. No solo se trata de adquirir conocimientos, sino de cultivar la virtud, la disciplina y el pensamiento crítico. Los griegos sabían que una buena educación fortalecía tanto el cuerpo como el alma. Pero por eso, en este mundo donde florecían las artes, la filosofía y la política, la educación ocupa un lugar fundamental. No era un privilegio para unos pocos, sino deber formar personas que supieran vivir en comunidad y aportar el bien común. La educación en la antigua Grecia. Aquí la educación se centró en 2 grandes ciudades-estado, las cuales fueron puntos claves para su gran aporte en la educación. Atenas, quien forjó a grandes filósofos como Aristóteles, y Esparta, quien se centró en forjar a grandes guerreros como Leonidas I. Educación en Atenas.
Desde los 7 hasta los 18 años el niño iba a la escuela, que era la casa del maestro, el didáscalos. Iban pocos niños, aquellos cuyos padres podían costearles la enseñanza, y el maestro era el encargado de organizar las clases. Clases y las actividades duraban prácticamente hasta la puesta del sol. La educación griega perseguía cultivar el cuerpo y el espíritu para preparar al niño a los estudios posteriores y a la vida adulta. Según estos eran 3 los bloques sobre los que se estructuraba la educación. En primer lugar, la lengua, literatura y aritmética. El alumno aprendía a leer y escribir y a obtener nociones elementales de aritméticas, geometría y dibujo. Cuando ya sabían leer y escribir con soltura, empezaban a conocer las obras de los grandes clásicos de la literatura, especialmente Homero. Aprendían de memoria los fragmentos de la Ilíada y de la Odisea. Los comentaban, estudiaban y también a otros poetas, filósofos y autores. El segundo bloque es la música. Los niños aprendían a cantar y a tocar la cítara mientras recitaban. El profesor de música era el quitaristés. La educación musical perseguía, sobre todo, cultivar la sensibilidad del niño más que enseñar a ser un buen músico y cantante. Y por último, encontramos la educación física. Bajo la atenta mirada del paidotribes, el profesor de gimnasia, el alumno iba realizando ejercicios físicos de progresiva dificultad y adquiriendo las destrezas básicas de la gimnasia y del deporte como la lucha, el pugilato, el salto y el lanzamiento de disco y jabalina. Educación en Esparta. Era conocida como una ciudad guerrera, no porque los espartanos tuvieran una necesidad, sino porque era una forma de vida. Por eso acá la educación no se encargaban las familias, sino acá se encargaba el Estado. Por esta razón, a los 7 años, los niños eran apartados de sus padres y se enviaba a un sistema muy riguroso llamado el agoge. Acá no solo se encargaban de enseñar a defenderse, sino a perder sus miedos y a formar grandes grupos para poder defenderse. Por eso acá también la alimentación era de minoría, ya que ellos observaban si los niños podían resistir. A los 20 años se convertían en soldados. Aunque se podrían comprometerse, ellos seguían comiendo y viviendo con sus compañeros de arma hasta los 30 años, porque acá la vida personal quedaba en segundo plano. La educación de las mujeres. Las mujeres no era necesario que se vayan al sistema riguroso que era el agoge, sino a ellas sí se les daba entrenamiento físico, también se les enseñaba a escribir y a leer, y también corrían, saltaban, porque ellas serían las mujeres que darían a luz a grandes guerreros. Y también había un lema que decía que las mujeres espartanas son las únicas que podrían dominar a los hombres y dar órdenes. Eso consistía porque ellas eran las únicas que daban a niños valientes, fuertes y sanos. La educación en la antigua Grecia nos recuerda que el formar ciudadanos no solamente es enseñar contenidos, sino cultivar la sabiduría, la ética y el amor por la verdad. Hoy, siglos después, seguimos aprendiendo de ello.